Aleluya, Padre. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, Señor Santo, precioso, glorioso. En el nombre de Jesús, mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendito sea tu precioso nombre, Padre. Bendito sea tu glorioso nombre, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Cancelo todo estorbo, cancelo toda perturbación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, guíanos, háblanos, Padre Santo. No nos dejes de tu mano. No me sueltes, papito. Gracias por darme a Jesús. Aleluya. Enséñame, guíame, Señor. Fortaléceme. Para fortalecer a los débiles, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Paz de Cristo, hermano. Damos gracias a Dios, hermanos. Por este día tan precioso, por este día tan hermoso. Dele, ya los veo bien. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Concluimos que por gracia somos salvos, pero no es nuestra gracia. Ningún hombre tenía gracia antes de Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahora podemos tener gracia y vivir en la verdad. Entonces, si somos salvos, no es que tengamos méritos nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y somos salvos por gracia. Y si usted se fija, Jesús es el autor y el consumador de la fe, entonces Jesús es la fe. Todo está en Él. Dios es amor, Jesús es amor, todo está en Él. Mi amor es humano, pero el amor de Dios está en Jesús. Es el regalo, es la dádiva que Dios nos dio. Entonces todo está en Él. Nosotros dependemos de Él. Por eso tenemos que entender que la salvación es por gracia. Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, la fe es obedecer. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen y a los que el Señor sabe que van a obedecer. Amén. Porque el Señor conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Entonces es por medio de la fe, es por medio de la obediencia. Por eso podemos entender que el bautismo solamente es un paso de obediencia. ¿Para qué? Para morir, hermanos. Para negarnos a nosotros mismos. Porque mientras yo no me niegue a mí mismo, ¿de qué me sirve a mí que Dios se haya negado a sí mismo y haya renunciado a ser Dios? Así es hacerse hombre. Es increíble, hermanos, lo que sucede arriba. Es a la inversa de lo que sucede abajo. Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nosotros, aún estando en el infierno, en delitos y pecados, en la muerte misma, para que podamos tener un encuentro verdaderamente con Jesús, no es el encuentro psicológico que hoy se induce dentro de las iglesias. Desde arriba se desprende el Espíritu para venir a tomar desde el mismo infierno al hombre para ser uno con Jesús. Y cuando el hombre entiende eso, entonces el hombre también se niega a sí mismo, renuncia a la muerte porque anhela la vida. Y si renuncia a la muerte, entonces aquel que era la vida renunció a la vida para ser muerto. Nosotros que estábamos muertos necesitamos renunciar a la muerte y a lo que produce la muerte. Aquí cobra importancia el texto que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos, creo que es 25. Versículo 56, hermanos, que dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Yo necesito renunciar a la muerte, es decir, necesito renunciar al pecado y a la ley. ¿Por qué? Porque el que es vida, el que era, es el que es. Y el que es el que ha de venir. El que era, en el principio, era el Verbo. Ese es el que es. Ese es el que vino
para que yo renuncie a la muerte y anhele la vida. Por eso Él saca la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por Cristo Jesús. Y yo necesito renunciar a la muerte. Y renunciar a la muerte es renunciar al aguijón de la muerte, al pecado y a la ley. Por eso dice, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe de quién? De la fe de Dios, que decidió hacerse hombre. De la fe de Cristo, que decidió hacerse hombre. No es nuestra fe. El hombre humano no puede producir fe, porque la fe es un don de Dios. Por eso dice enseguida, por eso dice, es un don de Dios. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, tenemos que renunciar a la ley y tenemos que renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ellos lo entendían perfectamente. Paz de Cristo. Cuando yo renuncio al pecado, renuncio a la ley, porque el poder del pecado es la ley. Y lo que Jesús vino a hacer para quitar el pecado fue cumplir la ley. Porque así está escrito, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Por eso es importante, hermanos, entender esto. ¿Cómo es que somos salvos? Cuando yo entiendo cómo es que soy salvo, entiendo la voluntad de Dios. Y lo primero que voy a entender es que la voluntad de Dios es mi santificación. Y voy a ser santo. Y soy santo no por obras, no por cómo me he visto, sino porque Dios ha puesto a Cristo dentro de mí y Él quiere formar a Cristo dentro de mí. Y si Él quiere formarlo, Él lo va a lograr. ¿Habrá algo imposible para Dios? Le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de su amada, de su estéril. Y se lo demostró. ¿Cuándo? Cuando le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Hay alguien en casa? Ahora entiende por qué no podemos vivir por obras que nosotros podamos hacer. Yo no voy a agradar a Dios, perdónenme, hermano, con mandamientos humanos. Así agradamos a los hombres. Y entonces me vas a decir tú, y todo lo que hacéis, que no dice la Escritura, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la diferencia, hermano. Todo lo que nosotros hacemos cuando estamos en Cristo,
Tenemos que hacerlo en Cristo y lo hacemos en Cristo, querramos o no. Por eso es que puedo contristar al Espíritu Santo queriendo hacer cosas yo para agradarlo a Él. Y esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero si la Escritura me dice, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hagáis. No dice que cuando vayas al culto, al templo, vas a adorar. No, hermano. No. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Dice que todo lo que hagáis, cuando te estás vistiendo, cuando te estás bañando, ¿para quién te estás bañando? Cuando estás comiendo, ¿para quién te estás comiendo? Cuando estás criticando a tu hermano, ¿para quién estás criticando? Cuando estás engañando a tu esposa, ¿para quién estás engañando? Todo lo que hagáis quiere decir, hermano, tengo que hacerlo como para el Señor. O sea, es decir, mi vida se transforma en un culto racional desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque Él está en mí. ¿Te lo explico? Cuando estás en el trabajo, estás trabajando para... ¿Cómo haces el trabajo? ¿Nomás porque te van a pagar? ¿O lo haces como para el Señor y no para el patrón? Que ya te tiene hasta el gorro porque es exigente y esto y esto y esto y ya, ¿quién lo aguante? Y estás pensando en cambiarte a otro trabajo porque no lo soportas. Cuando todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra. ¿Cómo Dios va a usar tu vida? Con un patrón intransigente. ¿Hay alguien en casa? Sírvele como le sirvieras tú a Cristo. Esa es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, los que somos salvos. Para mostrar el amor de Cristo que está en nosotros. Queremos que se convierta, entonces vamos a ver lo que dice nuestra hermana Esther. Nada es imposible para Dios. Nos está diciendo el apóstol Pablo que la mejor manera de evangelizar no es hablar de Cristo, es dejar que Cristo hable a través de nosotros. Aguas, te van a decir, mire, este librito de 7 pasos, es un éxito, nos hemos multiplicado.
estrategias humanas. ¿Cuál es la estrategia divina? Cristo en nosotros. Quisiera terminar la enseñanza aquí. Es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo como para el Señor. Y lo estoy haciendo en el Señor. Eso demuestra que yo soy salvo. Que fui creado en Cristo Jesús. Pero antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, yo estaba muerto en delitos y pecados. Y por lo tanto yo no podía obrar. Un muerto nada puede hacer. Entonces podemos entender que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que yo hago, sino es por lo que Dios produce en mí para hacer. No por la carne, porque el espíritu no va a poder mover la carne. La carne y el espíritu chocan. Las obras las hacemos en la carne. Pero las obras en la carne tienen sentido cuando son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces viviremos en la fe y entonces nada sería imposible para nosotros. No diríamos es que el patrón es bien duro. No diríamos es que el pastor es insoportable. Eso es entender la salvación. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Qué tengo que creer yo? Que Jesús puede cambiar a ese pastor adúltero, a ese patrón severo, a ese pastor legalista, a ese pastor mitotero. ¿Pero cómo, hermano? ¿Pero cómo? Si ya me tiene hasta el gorro. No, hermano. No puedes tomarla personal. Por eso es que mucha gente se divorcia. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la salvación, entendemos cómo opera Dios. Es decir, el peor engaño en el que hemos caído, hermano, es que nos hayan hacer creer, que es el templo donde se debe de adorar, donde tienes que ir a adorar, donde tienes que ir a escuchar la palabra de Dios. ¿No entendemos que somos templo del Espíritu Santo? El templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Para qué mora fíjense bien, Dios, el Espíritu de Dios en nosotros? Para que lo adoremos, hermanos. Él busca adoradores. Pero ahora tenemos que subir al templo a adorar. Y como el Señor no está en el templo de cuatro paredes, está dentro de ti, tú sales
como que no recibiste nada. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo de una manera rutinaria, de una manera religiosa. Y no te das cuenta que a Dios se le adora en la cotidianidad, segundo tras segundo. Cuando tú estás haciendo, cuando te levantas para el Señor, ¿le das gracias a Dios porque te permitió otro día más? La mayoría sí. La mayoría quizás no, hermano, perdón. Porque si fuéramos agradecidos, lo primero que hace Dios es eso, ¿no? Ver el agradecimiento nuestro. Una persona que está en Cristo siempre va a ser una persona agradecida. Pero no porque sea agradecida puede hacerlo de una manera religiosa, porque le dicen que tienes que orar. Y ahora más en estos tiempos que dices que si no te levantas y oras vas a andar en peligro todo el día. Hermano, no vas a andar en peligro todo el día, por amor de Dios. Nuestras vidas están entregadas a la muerte. Ores o no ores. ¿Por qué? ¿Por qué están entregadas a la muerte? Porque Cristo está en nosotros. Entonces el diablo no le va a tirar a los que no tienen a Cristo en su corazón. Es por eso que por causa de Jesús estamos entregados a muerte. Por eso cuando uno viene a Cristo, entonces los problemas se ponen intensos. Tú podías robar en aquel tiempo porque vivías en delitos y pecados y no había problema porque tu conciencia no te redarguía. Tú podías adulterar y te sentías tan feliz. Tú podías hacer conflictos y te sentías que para dominar y controlar una situación y te sentías como el maquiavélico, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús no se puede, al menos que estés reprobado. Un grito de júbilo. Eso es vivir en la salvación. Nadie está diciendo nada y espero que Dios esté trabajando en cada corazón. Él vino aquí. Él está aquí. Tengo que levantarme, hermano, a adorarlo. ¿Cómo lo voy a adorar? Hermano, pero tengo que hacer desayuno y tengo que... Hermano, ese es el momento propicio para adorar a Dios. ¿Nunca se te ha ocurrido preguntarle al Señor cuando estás haciendo el desayuno, Señor, ¿qué quieres que te prepare para ti, para que mi esposo también coma? Ahí andas preguntándole a tu esposo, ¿qué quieres desayunar, mijo? Y dice que, ay, qué bonito. No. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué no le preguntas al Señor, Señor, ¿qué quieres que desayune? ¿Qué quiere desayunar en mi esposo? Allá va. ¿Eres salva? ¿O quieres agradar a Dios antes que al hombre antes que a Dios? La sangre de Jesús tiene poder, miren, hermanos. El Señor te reprenda, Satanás. Quítate espíritu de confusión. Quítate de la mente de ellos. Lárgate ahora en el nombre de Jesús. El que tenga oídos para oír lo que acabo de decir.
Es tan sencillo, hermano, como la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. No es que traiga más, hermano, traiga más. Y da un consejo el apóstol. El que siembra escasamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque el que está en tu corazón, el que te escogió para venir a vivir ahí en tu corazón, es Cristo, es Dios, y te mandó a su Hijo. Todo consúltalo con el Señor. Todo absolutamente el que está en tu corazón. Porque si lo consultas con tu mente, con tu necesidad, vas a decir, no me va a alcanzar para esto. Por lo tanto, no puedo dar. Y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre. Cuando tú haces todo en su nombre, es una adoración genuina. ¿Quién te dijo que adorar es ir a hablar en lenguas al templo? ¿Es brincar y saltar y cantar? No, hermano. Adoraré con el espíritu, pero adoraré con el entendimiento. Y a Dios le agrada que nuestro entendimiento sea espiritual. ¿Hay alguien en casa? Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Cuando estás en el trabajo, es decir, fíjate bien la enseñanza humana, da lo mejor de ti. No, hermano, es anticristo. Dar lo mejor de ti es razonar tú. El sentido real de dar lo mejor de ti es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Indícame, Señor, es dar lo mejor de ti. ¿Sabes qué es? Es Cristo. No son tus recursos. Dar lo mejor de ti es dar tu amor. El tuyo no, el amor del que está dentro de tu corazón. Nunca vas a dejar a tu esposo esperando. No vas a esperar a que tu esposo ande detrás de ti. Tú vas a andar detrás de tu esposo. Y entonces tu esposo te va a tomar y van a ir juntos. ¿Por qué? Porque no son dos, son uno. Cuando tú haces un contrato en el trabajo, es exactamente lo mismo. Por eso las amistades pueden compartir cosas sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida, hermanos, es un culto racional.
Somos un sacrificio vivo y santo porque el Señor cambió nuestro entendimiento. Por eso no es por obras, hermano, para que nadie se gloríe. Y enseguida dice, ¿por qué? Hermano, cuando tenemos un culto racional, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Sabes que no tenía deseos de transmitir ahorita? Por eso me tardé. Dios tenga misericordia de nosotros, que no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, que el cielo tuvo que descender hasta el infierno para sacarnos del infierno, fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para hacernos uno con el hombre celestial, con Cristo. ¿No entiendes que si te niegas a tu esposo, su esposo se va a cansar y va a buscar otra? Y luego vas a ir a acusarlo con el pastor, es un adúltero, no lo quiero. ¿No entiendes? Es que el pastor es muy duro, sí, pero tú no te vas a congregar con el pastor, tú te vas a congregar en Cristo. Y si tú no te congregas en Cristo, tú vas a creer que es muy duro estar en esa iglesia y te vas a ir a otra. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, ¿quién nos puede ofender? Allá va. ¿Quién nos puede lastimar? No te lastima a ti, lastima a Cristo. Cuando un pastor te dice, ahí no te comprenden, vente para acá. Tú no estás ahí para que te comprendan. Ahí no te valoran, vente para acá. Tú no estás ahí para que te valoren. Tú estás allí porque Dios está contigo. Y la rosa de Sarón florece en los pantanos. Y hermosas mariposas formó Dios de los gusanos. Tú estás allí porque Dios quiere cambiar esa situación y tú eres el instrumento. Que Dios escogió. No es el ungido, hermanos. Escucha. No es el ungido el que anda haciendo señales y milagros y que lo traen de aquí para allá. No, hermanos. Esos son hombres dones. Es usted. ¿Acaso no escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es? ¿Acaso no escogió Dios lo débil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio? Sí, a ti, que no dan ni 5 centavos por ti, que prefieren que te salgas de la iglesia, que eres como una piedra en el zapato para ellos. Pero por eso son tan importantes las piedras en los zapatos.
porque hacen que la persona se detenga. Muchas piedras han salvado vidas, pero la principal piedra del ángulo utiliza pequeñas piedritas para llamar la atención. Las piedras vivas producen dolor en las piedras muertas. Y les hacen reaccionar. Les hacen pararse en los caminos para que consideren por qué camino van. Esa es la salvación, hermanos. Es Cristo en nosotros. Nosotros no podemos vivir de una manera religiosa. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y para que lo hagamos eso, tenemos que preguntarle al Señor: dame amor por mi esposo, para amarlo. Como te amo a ti. ¿Qué harías por Cristo tú si lo tuvieras enfrente? Ahí sí seríamos como Marta, ¿verdad? El problema es que creemos que si hacemos por el pastor tantas cosas, pero la Escritura no dice por el pastor, dice por los pequeñitos. Pero yo escojo al pastor porque quiero llamar la atención. Pero cuando hago la gracia a los pequeñitos, nadie me recompensa. No sé cuánto tiempo lleve, hermano. Cristo viene a nosotros. Dios manda su Espíritu en nosotros para que el gran sumo sacerdote viva en nosotros, para que lo adoremos en todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra. Eso transforma nuestra vida en un templo. Y por lo tanto, yo vivo en el templo. ¿Se acuerdan, David? En el Salmo 84, el anhelo por la casa de Dios. Aún el gorrión no haya casa. El Salmo 84. Mire, vamos al Salmo 84. Lo que David, hermanos, anhelaba, decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Por qué David está diciendo en plural cuán amables son tus moradas? Si nomás había un solo lugar, el tabernáculo. ¿Por qué está hablando en plural?
Porque está hablando, está profetizando para nosotros, diciendo cuán amables son tus moradas, que todos nosotros íbamos a ser morada del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Y dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No se está refiriendo al templo. Se está refiriendo a nosotros. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y nomás había un altar. Es hablando en plural. Ahora, amén, hermano. Ahora, hay un altar en tu corazón. ¿Quién ministra en ese altar? No me digas que es el que se luce con la corbata y el que quiere honrar el ministerio con las vestiduras. No, hermanos. Es Cristo Jesús. Es el que ministra ahí en tu altar. Y Él quiere ministrar para que todo lo que hagamos, para enseñarnos a nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre, como para Él y no para los hombres. Porque estamos en Cristo. Vivimos por Él y para Él. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Por eso la Escritura dice, el que pierda su vida por mí y por causa del Evangelio, por mí y por mí, ese la hallará. Pero el que halle su vida en el Evangelio, enriqueciéndose, tomando autoridad sobre lo que no le corresponde, ese la va a perder. Allá va. Aún el gorrión haya casa. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel era real sacerdocio. Era un águila real. Y está diciendo que los gentiles, el gorrión y la golondrina, iban a hallar casa en Jehová de los ejércitos, en Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Está diciendo que todas las naciones iban a encontrar refugio, iban a tener su casa. ¿Dónde tener un altar para adorar? Está diciendo que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¡Aleluya! Y entonces dice, aún el gorrión no haya casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, para que conocieran a Jesús como Rey y como Dios, como Rey mío y como Dios mío. Y enseguida dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el que ama con el amor de Dios. Es decir, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Van a sufrir, pero atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ese texto me dio el Señor cuando recién llegamos aquí.
atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Somos un culto andando. Estamos haciendo un culto racional mientras trabajamos. Estamos haciendo un culto racional mientras estamos preparando la cena, la comida, el desayuno. No se me olvida lo hermoso que vivíamos. Éramos 12 y mamá haciendo el desayuno y sentados a la mesa. Era una fiesta aquello. Nuestra vida tiene que ser una fiesta, tiene que ser una celebración día con día. No, por favor, déjese de cosas. Es que tienes que hacer 1 hora de pura alabanza para que entres a la presencia. Hermano, ¿cómo es posible que te dejes engañar? ¿Cómo tienes que hacer rituales para entrar en la presencia? ¿Cómo? Si Él está allí, la presencia está en ti. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido. Nosotros no hallamos casa. Él nos halló a nosotros y nos hizo su casa. Deja que la presencia del Señor salga de ti. Para eso lo adoramos. No para que te induzcan y te digan, da un aplauso. No para que te induzcan y te digan, di gloria a Dios, y un brinquito, y un saltito, y un grito de júbilo. No. Mi trabajo es dejar que la presencia salga y los alcance a los que están necesitados. No es religión. Perdóname, si tú quieres seguir esclavizado allí, ese es tu problema, esa es tu decisión. Pero Jesús prefería caminar por las aldeas, por las calles, que estar en un templo hecho de manos humanas. Él quiere mover tu templo. ¿A dónde vamos a ir de aquí? Yo sé que vamos a ir una semana y tenemos que irnos a otro lado. No sé dónde. Si Monterrey, si México, si Hermosillo, si Mexicali. No lo sé. Si Guadalajara, no lo sé. Pero Dios sí sabe. ¿Por qué te dejas engañar? Mi trabajo no es ir a que el Espíritu Santo, a recibir el Espíritu Santo. No puedes vivir engañado. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere salir de ti para alcanzar a los que están en necesidad. Nos hablaron, hermano.
Vino una mujer y me dijo, hermano, mi hermana quiere que un pastor vaya a verla. Está pidiendo un pastor. Y yo pensé en usted. Le dije, no, le dije, vaya con su pastor y dígale a su pastor que vaya. Yo no soy su pastor. No, hermano, es que mi pastor no, es mi pastor, no, para esas cosas no. Bueno, entonces vaya y dígale que si él autoriza que yo vaya, entonces yo voy. Y fue, y a los días vino, hermano, el pastor dijo que podía ir usted. Es que era el obispo. Y fuimos, hermanos. Ahí vamos mi esposa y yo, la hermana y otra familia. Llegamos a la casa de la mujer. Y nos sentamos en el sillón y empecé a testificarle de Jesús. Empecé a decirle lo que Jesús hace. Yo miré, hermano, cuando de mí salió como un viento y fue a la mujer y le dio vueltas y le dio vueltas y le dio vueltas. Y de pronto se regresó conmigo otra vez aquello. Y cuando eso pasó yo le dije, oiga, ¿para qué nos mandó llamar? Si ahorita que vayamos a orar, usted va a decir que no. ¿Por qué? Me dijo. Porque yo acabo de ver que algo salió de mí y quiso rodearla y usted lo rechazó y se regresó conmigo. Y la mujer se enojó. Dijo, es que con usted no puedo. Entonces, ¿para qué nos mandó llamar? Y se soltó llorando y empezó a decir, es que me va a matar. Me dijo que me va a matar. Pues la va a matar, le dijo. Porque usted no acepta. No quiere nada con Cristo. ¿O sí? ¿Podemos hablar por usted? No, me dijo. Le digo a mi esposa, bueno, nos vamos a ir. Vamos a salir de aquí. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene cumplimiento, hermanos. No se trata de que yo me esté luciendo diciendo este testimonio. Se trata de que la Escritura dice, Jesús dice, cuando lleguen a una casa, saluden la casa. No dice, digan paz de Cristo. Usted saluda a las personas cuando dice paz de Cristo. Salude la casa. Cuando llegue a una casa y entre y abra la puerta, le abran la puerta y digan paz, y usted diga, la paz de Cristo sea en esta casa. Y cuando lleguen a una casa y la saluden, la paz que ustedes llevan, si hay allí algún hijo de paz, alcanzará a los que están en casa. Pero si no hay un hijo de paz, y la paz que ustedes lleven se regrese a ustedes, salgan de esa casa y sacudan los pies. ¿Para qué vas a la casa de un hermano? ¿A contar chismes? ¿A contar lo mal que te sientes? ¿O a llevar paz? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No se refiere exclusivamente a Jesús, se refiere a usted, hermano Manuel, a usted, hermana Rosa, a usted, hermana María, a mí, a todos los que tenemos en este templo a Jesús de Nazaret.
¿Qué llevas? ¿Conflictos? ¿Qué llevas? ¿Quejas? ¿Qué llevas? ¿Eres salvo o eres hijo de ira, lo mismo que los demás? Cierra tus ojos, por favor. Levanta tus manos, Padre. Perdónanos. Porque te hemos ignorado. Hemos ignorado que Jesús está en nuestro corazón y que por donde quiera que vamos, Él va con nosotros. Porque Él quiere manifestarse. Él quiere salir para alcanzar a los demás. Ayúdanos a entender que tú eres nuestra esencia de vida, nuestra sustancia de vida, nuestro sentido de vida. En el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Señor. Y enséñanos a caminar en ti, a vivir en ti, a pensar en ti, a actuar en ti. Para que no sea nuestra prepotencia religiosa. Para que no sea nuestro fariseísmo y nuestro legalismo. Para entender que somos salvos por la fe. Por tu gracia y no es por obras. Por lo que nosotros podamos hacer. Lo que tenemos que hacer es un culto racional día con día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Para entender tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Te amo, oh Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con su amor yo en cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Perdóname, Señor, por ignorarte. Cuando tú viniste para guiarme, yo sigo guiándome por mis deseos, por mis impulsos, por lo que yo quiero. Yo sigo hablando lo que yo quiero y no te consulto para hablar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.